Bueno, hoy es 12 de octubre de 2024. Los españoles celebran el Día de la Hispanidad, antes le llamábamos Día de la Raza. Y los mexicanos pues tenemos cierto escepticismo de llamarle así. Y para hacer una charla con alguien que representa a los grupos originarios, invitamos aquí al compañero Filemón Bravo Holguín. ¿Y tú representas? Soy presidente del Consejo Nacional de Unidad Étnica. Ay, perfecto. Entonces, pero estamos establecidos aquí en la Ciudad de México y hemos venido trabajando en pro durante algunas décadas. Entonces, entendemos más o menos cuál es la evolución del sector indígena en la ciudad, y se han logrado por ahí algunos beneficios, algunas revisiones, algunas transformaciones, algunas reformas en beneficio de ellos, y creo que pues poco a poco estamos logrando incrustarnos en su propio país, en su propia sociedad. Pues más que nada ante la autoridad misma, ¿no? Para que reconozcan la existencia de este sector, que finalmente pues es la esencia de nuestra identidad nacional. Así es. Bueno, y para usted, ¿qué significa la conquista de México, la llegada de los españoles, la irrupción en nuestra historia, los siglos de dominación que precedieron, esos mitos que ellos dicen que dominan, en donde nos dicen que nos vinieron a civilizar, que éramos un pueblo sumamente bárbaro, que no teníamos escritura, que gracias a ellos tenemos la oportunidad de expresarnos en un lenguaje? Yo no podría compartir esa idea. En primera, hay quienes emplean distintos términos al respecto. Hay quienes hablan de una conquista, que creo que ese término pues queda anulado desde la perspectiva, desde el momento en que no estamos conquistados ni dependemos de ello. Que hayamos sido una colonia en su momento, pero eso fue consecuencia de una invasión, yo diría, y una masacre. ¿Qué nos aportó? ¿Qué nos trajo como beneficio? Pues yo en lo particular no veo beneficio alguno. Al contrario, yo creo que se vieron violentadas algunas costumbres, tradiciones de nuestras culturas ancestrales. Hay quienes venían festejando hace mucho tiempo esta fecha, sí, pero creo que cada día estamos tomando más conciencia, ¿no? Definitivamente, y vemos que pues no significa tal logro. Incluso pues creo que algunos estudiosos atribuyen a que algunos vicios pues prácticamente derivan de esas épocas, que no las adoptábamos en otros momentos. Entonces, cuando alguien revisa este paso, esta semblanza, pues realmente creo que hay reacciones pues nada agradables para nuestra sociedad. Y pues hay que también no olvidar que podríamos dividir, clasificar los indígenas en distintas formas que se traducen en cosmovisiones. Nosotros tenemos actualmente en nuestro país pues un centro urbano que es la capital de la República,
y que es donde se concentran la mayor población de indígenas, el mayor número de lenguas que se hablan. Y bueno, pues eso quiere decir que a lo mejor la misma naturaleza de los acontecimientos pues nos hacen que tengamos que ver con cuidado cuál es la cosmovisión del indígena que está allá en las zonas recónditas, olvidadas, al urbano que ya de alguna manera se retroalimenta de otras visiones de lo que es el mundo, porque no olvidemos que la Ciudad de México es una zona cosmopolita, ¿sí? En donde se amalgaman distintas culturas, no solamente de nuestro país, no solamente nacionales, de otras naciones del mundo. Y eso a qué da lugar, pues a que a veces podamos retroalimentar algunos avances de otras naciones, que esto no quiere decir que seamos los más desarrollados y los más avanzados en esa materia. Y entonces pues eso fortalece la interpretación de quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde vamos. Oiga, pero le quiero hacer una pregunta en lo que usted nos acaba de decir. La Ciudad de México efectivamente es un lugar cosmopolita. Aquí pues hay seres humanos de todo el mundo. Y más ahora que nos están llegando venezolanos, haitianos, y nuestra gente los acepta bien, ¿no? No les pone un rechazo así muy marcado a todos ellos. Los vemos desarrollando actividades económicas aquí en esta zona cercana, que es la zona de Portales. Pero lo que yo le quiero preguntar, según su visión, su perspectiva personal, ¿usted cómo ve? ¿Cuál es el trato que reciben nuestras etnias originales en esta ciudad cosmopolita? ¿Es de muy buen trato, de mediano trato? ¿Qué trato reciben? Supongo que de parte de las autoridades. De las autoridades y de la sociedad también. Y no cabe duda que, no obstante pertenecer a una misma nacionalidad, sí se produce en algunos sectores de la sociedad cierto racismo y clasismo. Y entonces eso hace que nos veamos aislados ante una naturaleza del resto de la sociedad. A lo mejor eso va a costar un tiempo para que pues o podamos ser aceptados o incrustarnos, exigir nuestros derechos y de esta forma lograr abatir un poco la desigualdad que existe, no solamente en la Ciudad de México, hay otros centros urbanos que eso se da. Entonces hay zonas aquí en esta ciudad en que la presencia de una persona de las etnias originales causa escozor y llaman a la patrulla que los quite, que no los quieren ver ahí. Provoca cierta incomodidad. Sí. Y pues yo creo que pudiera obedecer esto a que se trata de sectores de gentes que no conocen el origen exacto de ellos, o que se han visto influenciados por algunas otras formaciones académicas, porque no hay mucha gente que se va a preparar a otros lugares en el exterior y obviamente traen una influencia en las condiciones de vida que les ofrecen esos lugares. Y hay que reconocer, hay otros países más desarrollados que retomando el tema de la conquista, del mestizaje, y sobre todo de la influencia de la iglesia, porque acuérdese usted que cuando llegaron los españoles, ¿de dónde venían? Acababan de salir del oscurantismo, del medievo, y llegan aquí y se encuentran con
lo que para ellos era cosa demoníaca, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Pues es una percepción de ellos, no sé cuál pudiera ser el sustento, si bien somos una cultura, o varias que se conjugan en una sola nacionalidad, pues el retraso es eminente, ¿no? Y a veces, pues a lo mejor estas culturas que son un poco más antiguas, pues lograron aprovechar de ese desconocimiento de otras esferas del mundo y pues nos sometieron en su momento, ¿no? Sin embargo, yo creo que la lucha, la resistencia que hemos manifestado, no obstante haber transcurrido más de 500 años, pues aquí estamos y seguimos en la lucha por nuestros derechos. Hemos logrado avances, no como quisiéramos, pero pues si ellos creen que lograron el objetivo, no, aquí estamos, somos un país libre y soberano. Y pues, ¿qué podíamos atribuirle como una ventaja que nos hayan legado? Pues no, hay estudiosos que dicen que costumbres que no teníamos y que nada contribuyen a un desarrollo positivo, progresista, pues es gracias a ellos. Algunos males sanitarios y eso los atribuyen a la llegada de ellos. Entonces, si lo vemos corrupción también, la corrupción misma, el saqueo del cual fuimos víctimas, pues eso lo saben muchos países, muchas naciones del mundo. Entonces, quienes conocemos nuestros recursos, nuestros potenciales, nunca vamos a ver bien una llegada de estos otros países, de estas naciones, que eran eminentemente pues, de guerra, de violencia, y que gracias a ello lograban penetrar en países un poco más indefensos, ¿no? Yo vería ese efecto y sobre la iglesia, definitivamente creo que era una de las formas por las cuales lograban ellos el convencimiento y el sometimiento de muchas otras culturas. Entonces, pues a lo mejor imponían pues ciertos criterios, ciertas ideologías, cierto adoctrinamiento, eso era, y de esa manera lograr una manipulación, un indigenismo, porque para mí ese es un indigenismo, el que organiza, coordina y controla a los indígenas. No es, yo no acepto el término que venga a ser que es un propósito, es un programa de beneficio, de apoyo, de desarrollo. Entonces, yo a veces como que debato ese término. ¿A usted cómo le gustaría que se denominara? Me refiero a que son instituciones indígenas, como tales, o sea, que se identifiquen con el sector, pero el indígena ya es un gentilicio, podríamos decir, que ya está encaminado a algo. Entonces hay quien lo adopta para referirse. Eres indigenista, eres un fulano que quieres controlarlos, que quieres coordinarlos, que quieres organizarlos tú, pero no permites la organización propia, la autonomía propia, ¿sí? Por ley les corresponde. Entonces, hemos tenido discusiones al respecto, pero finalmente, pues cada quien lo acepta, lo asimila como pudiera ser. Yo pienso que, bueno, no pienso, yo observo que el desarrollo de nuestras comunidades originarias no ha sido fácil en nuestro país, ha sido la más difícil de todas, porque no los veo en el lugar en que deberían de estar. Ocupar el lugar de la sociedad
en lo que deberían de ocupar, por ejemplo. Bueno, a manera de charla informal les digo a los amigos, mira, a mí me gustaría ver que en la televisión, un día, los personajes principales de una comedia fueran indígenas. La gente del teatro, sí, las grandes figuras hubieran indígenas en esos papeles, ¿sí? Que lamentablemente a veces utilizan al indígena, pero de manera despectiva. Despectiva, exactamente. Entonces no es para ubicarlo en un sector de la sociedad que se equipare al resto. Incluso hay que recordar que los derechos humanos no son los mismos que los del resto de la sociedad. Tenemos derechos indígenas exclusivamente, y los que disfrutan nosotros nos las transfieren mediante una transversalidad. La sacan ahí, pero que la tenga uno en una política pública como un derecho directo no existe. Hasta ahorita algunas estamos logrando avanzar en ellas. De estos medios es que León Portilla lo lee usted, lo he leído yo, pero en el común no. Y a través de acá, eso que usted les dice, ellos lo leen, lo entienden, lo toman, incluso pueden investigar si usted dice, pues sí, se van vean tal cosa, y usted se explaya en ese sentido, a ver lo que pasó. Ahí está, León Portilla, ¿qué nos dice? ¿No? O como hablaba Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, de cuando llega a la Ciudad de México y le dicen sus achichinques, dice, yo estuve en Venecia y ciudad más bella que esta no he visto en el mundo. Exacto. Fue un choque de dos culturas en donde no teníamos la pólvora, no teníamos el metal, pero estábamos más elevados que ellos en otros aspectos. Hoy hay un pasaje en Bernal Díaz del Castillo. Ya ve que después de la batalla por la conquista de México y que derrotan a los aztecas, la plancha del Zócalo, la zona céntrica, dice el cronista, estaba llena de sangre y de cadáveres, y esa es la razón por la cual el segundo ayuntamiento que se construye en el país es en Coyoacán y no es en el centro de la ciudad. El primero es en Veracruz, pero el segundo lo fundan en Coyoacán. ¿Por qué? Porque era imposible estar ahí y tenían a los vencidos haciendo limpieza de ahí para dejarlo apropiado, ¿no? Entonces, estas son cosas que la gente común pues no tiene alcance como para enterarse de esa situación. Ese segundo ayuntamiento, hay una parte de la narración de Bernal en donde dice que los sabios de nuestro pueblo, los tlatoanis, llegan con códices, ¿no? A hablar con Cortés, que era un patán Cortés, era un bachiller español, pero todo era un patán, él venía por oro. Entonces llegan con códices y piden hablar con él. Estaban los guardias enfrente con unos enormes mastines, y cuando llegan estos hombres para pedir hablar con Cortés y explicarle quiénes somos y mostrarle toda nuestra cultura, lo que hacen los soldados es echarle a los mastines para que los devoraran. Entonces ellos salen huyendo y se dan cuenta que no es posible hablar con ellos. Y para el cura, todo lo que era de esta tierra era demonio, ¿sí? Por los ídolos, por los sacrificios, por los rituales, por las creencias, porque no creían en la Virgen de la Macarena o de donde usted quiera. Hay otra cosa que también me conmueve a mí en el pasaje de Bernal Díaz del Castillo, es que él narra que llegan y eran bosques, mucha vegetación. Y estos cuates venían de Extremadura, que es desierto.
a ellos no les gustaba porque querían ver este lugar al que le llamaron la Nueva España como su tierra, ¿no? Seca y árida. Y aquí eran bosques impresionantes. Pues efectivamente yo creo que si en ese entonces grandes extensiones de nuestra nación eran vergeles, y pues en la actualidad ya vemos zonas desérticas, sí, erosionadas, pues a lo mejor es parte de la herencia, que es una evidencia de lo que vivimos en esas épocas, porque yo nunca he dudado de que nuestros ancestros, y hasta la fecha todavía encontramos que nuestro país es un país de gente solidaria, noble, ¿sí? Bueno, al grado de que a lo mejor a veces hasta lo entendían y lo utilizaban de mala forma. Les llamaban tributarios, pero esa era una muestra de demostrar pues la aceptación hacia gente extraña, la hospitalidad, y ahora lo vemos como que le rendíamos tributo a cualquier personaje, lo idolatrábamos. No, puede ser parte de nuestra nobleza como mexicanos. Entonces, pues yo creo que esta costumbre, esta imposición de nuevos modelos de vida, o como decíamos, se puede concluir estos que a lo mejor nunca les gustó que hubiera un país con un atractivo digamos, ecológico, por decirlo así, que eran los paisajes, y a lo mejor decían, acaben con todo esto, no puede haber un país en estas condiciones, pero hasta la fecha vemos cómo muchas comunidades indígenas defienden su patrimonio ecológico, forestal, hídrico, y con justa razón. Ellos, si vemos, nos dan un ejemplo de que realmente lo que representa la conservación del medio ambiente y las acciones ecológicas de protección. El mismo Teotihuacán, la laguna, ahí se separaban las aguas que salían y las que servían para beber. Pues fuimos una Venecia en su tiempo, ¿no? Exactamente. En la viga, la gente comercial. Todavía hay vestigios de los canales ahí. Eso es un ejemplo que, claro, ya nuestras últimas generaciones, y a veces a lo mejor no hay la preocupación de parte de a quien corresponda de la preservación de todos esos valores históricos que son un ejemplo hacia el exterior, en el mundo entero de nuestra nación, pero a veces hay descuidos, no se conservan esos grandes valores y entonces se va deteriorando paulatinamente pues todas esas riquezas que deberíamos de conservar, que deberíamos de darle el valor imponderable que otras naciones ofrecen, cuidan, protegen, conservan. Pero bueno, aún así creo que todavía tenemos muchas riquezas, muchos vestigios, y más los que se vienen descubriendo cada día. Entonces, eso nos ubica como una potencia cultural, Sí, claro. por el multiculturalismo, la pluralidad de lenguas que practicamos, etcétera. Si bien puedan existir algunas otras, pero estamos en un nivel reconocido en otras naciones. Entonces es donde nosotros nos llenamos de orgullo de decir somos mexicanos. Yo así vería en esa perspectiva lo que pudo haber sucedido en algunos momentos, lo que aún conservamos y lo que de manera muy entregada que algunas zonas indígenas
preservan todos esos valores de hace siglos y ahí están presentes. Cuando defienden sus pequeños territorios en donde ellos viven, están defendiendo toda una tradición, toda una forma de vida, porque esta sociedad, este urbanismo que vemos, no es nuestro. Esto es de los posteriores, de los criollos que se quedaron después de que se fueron los peninsulares y de los mestizos y criollos corruptos que nos tocaron sufrir en la época neoliberal. Todo este tejido adiposo, todo este crecimiento desordenado que estamos viendo, que más bien es como cuando el doctor Frankenstein quiere armar un cuerpo de diversos cadáveres, ¿no? Y le pone tubos. Así funciona la Ciudad de México. Y aquella, bueno, hay que ver nada más, por ejemplo, cuando vamos en el centro de la Ciudad de México. Por ejemplo, hay una calle que para mí es muy reveladora. La calle esta que sale de donde está el jardín de la iglesia ahí donde nos reunimos a veces, ¿cómo se llama? Una cuadra hacia el norte, rumbo al centro, después de Izazaga. Ya usted por Tlalpan y ahí se ve una serie de edificios, pero se ven pandeados. Y luego usted va en el centro de la ciudad, ve el centro de la Ciudad de México y ve los edificios, por ejemplo, el edificio de la Sociedad de Geografía y Estadística, está así. La arquitectura moderna de los que vinieron. ¿Y cómo estaban las pirámides? ¿Se pandeaban? No. Bueno, creo que el sistema de pilotes se adelantó, ¿cuántos siglos? 5 siglos, ¿no? Porque hasta ahora lo empezaron a usar con la torre latinoamericana, pero ellos ya construían sobre pilotes y todas las pirámides no estaban pandeadas ni se habían quebrado, no estaban. Pues yo creo que hay que tomar en cuenta que la misma geología de los suelos, y a raíz de que fueron aquí grandes lagos en donde circulaban algunos sistemas de traslado, pues por el hecho de que fueron zonas húmedas, pues a través de los años han venido a surgir asentamientos que ya de alguna manera pues provocan toda esta desnivelación de nuestros suelos. Y sí, incluso aquí mismo en nuestra... Aquí es una isla, un islote casi, ¿no? Estamos sobre ellas a cumbres de Mastrata y hay unos edificios que ya están hundiendo, ¿saben? Pues sí, son los resultados de ocupaciones anteriores en nuestro suelo mexicano. Pero bueno, pues hay que de alguna manera lidiar con la naturaleza misma y pues la tecnología también hay que confiar en ella y evitar mantener una resiliencia cada vez mayor, resistencia a los fenómenos naturales, ¿no? Bueno, y ahora le quiero preguntar usted como dirigente de comunidades originarias, ¿cómo ve el futuro de nuestros pueblos originarios en la sociedad que se está construyendo? Yo lo veo con un gran optimismo, será porque nosotros tuvimos la fortuna de participar, fuimos protagonistas tanto de la integración, de la creación de una institución, de un órgano de gobierno que se abocara a atender las necesidades de los indígenas, que en ese entonces, en el 2007, fue la CDR, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Por primera ocasión se creó un área de atención exclusiva. Posteriormente participamos en la construcción de la Ley de Derechos Indígenas de la Ciudad de México y de alguna manera contribuimos a la conformación de la Constitución Política de la Ciudad de México y logramos que se incrustaran ahí los 3
artículos están encaminados exclusivamente a los indígenas. Es el artículo 57, 58 y 59, y que habla de los derechos y obligaciones de los indígenas prácticamente. Entonces, yo cuando comento esta situación, lo comento con mucho orgullo, porque es una conquista, fue una etapa de revolucionar todos los ordenamientos legales en beneficio de los indígenas. Y alguien me dice, oye, pero los indígenas no vemos ningún avance, que siguen las cosas igual. Efectivamente, hay que reconocer que los indígenas y gran parte de la población somos poco afectos a la lectura. Y entonces eso nos hace que, no obstante que tengamos una constitución política que es la más reciente a nivel nacional, que es del 2017, pocos conocen el contenido. Yo Y más el metro me lo dice, pues si nos quiere platicar más de eso. Y la ley de derechos habla de los derechos que nos corresponden, consagrados, aceptados ya, aprobados. Okay. En ese entonces, hablo del 2015, había 12 derechos que les asistían a los indígenas: vivienda, derecho a la justicia, empleo, derechos políticos, etc. Y ahí están. ¿De qué depende para que ellos se vuelvan una realidad? Hay que convertirlas en políticas públicas. Muchas de ellas no existen como tales. ¿Y a quién corresponde? Nosotros. El cambio verdadero del que hablan las autoridades la vamos a generar y a provocar nosotros. El pueblo. No es la autoridad, no, nosotros. En cuanto conozcamos qué derechos nos asisten, hay que exigirlos a quien corresponda. Pero si nosotros no hacemos el intento, pues ahí van a mantenerse en el documento, en el contexto, y no sabemos cuándo puedan caminar, pero por sí solas. Yo lo transmito con mis colegas y les digo, esto no caminará mientras nosotros no nos organicemos y exijamos esos derechos. A veces expreso una... Pero luego le buscan tres pies al gato. Ya ve al compañero indígena de la Merced, que en la tómbola él salió premiado y metieron al Sergio Mayer. Es precisamente consecuencia de nuestra desorganización. El indígena se caracteriza por ser individualista. Con un poco de conocimiento al respecto, cree que ya puede enfrentar y confrontarse con el gobierno o quien tiene el compromiso de aplicar las leyes, y se conduce solo, sin saber que la fuerza más poderosa es la cifra popular, la movilización social. Pues es lo que la izquierda venimos haciendo desde... Y esa disputa por los liderazgos que nos hace que nos disgreguemos. Bueno, ese es un padecimiento de las izquierdas también. Es una naturaleza, sí. Y por ahí dice... La derecha se organiza más porque se guía, no por ideales, por ambiciones. Richard Mitchell, que es un estudioso de allá de los años 1800, hace un estudio sobre el liderazgo en las organizaciones democráticas. Y él nos habla de una tendencia de todas las organizaciones, partidos políticos, grupos, asociaciones civiles, tienden a crear ¿cómo le llaman esto? Un liderazgo muy aferrado, y tienden a crear las oligarquías, de que en unos cuantos se logre el dominio.
todas las más. Y van creando niveles. Y luego se vuelven una casta divina. Exacto. Luego un grupo dominante y al rato terminan en una burocracia de esa misma organización. Y para que se mueva algo tiene que venir con el parabién de... No, y al rato se blindan los que están en la cúpula y ya difícilmente uno puede pues dialogar con ellos, concertar, acordar. Y eso es lo que nos lleva al traste de que pues estas gentes que por ejemplo lograron una curul, ¿y quién la defendía? Él solo dice, ¿a quién me estoy enfrentando? Pero si hubiera un sector organizado y decir, es un derecho, le dejan y a movilizaciones y todo. Todavía padecemos una serie de atropello. Pero bueno, yo creo que por ello pues, nos mantenemos en esta lucha, no ha terminado. La lucha social es muy desgastante, pero mientras tengamos elementos y argumentos, pues no tienen por qué escamoteársenos. Pero a ver, el atropello se da lugar cuando se sabe que el atropellado y los que tienen intereses comunes con él o derecho no van a reaccionar. Entonces es cuando se da el atropello. Porque si ellos atropellan y se alborota el gallinero, nada más andan cuidando pasar por ahí para no pisar. Efectivamente, y es que hay varias teorías, incluso yo soy muy asiduo al comportamiento, a las actitudes adoptadas por algunos clásicos. Las grandes revoluciones del mundo convergieron en un conocimiento teórico y en uno práctico. Dicen que para lograr una revolución se necesitan implementar las dos filosofías, la dialéctica y la praxis de la política. Una sola no puede conducirse a un buen puerto. Entonces, quien no lo entiende así, cree que por sí solo va a tener las conquistas que, si ya de por sí, grandes estudiosos, filósofos, dan una definición de la política y dicen, la política es la actividad práctica de un conjunto de individuos agrupados más o menos orgánicamente para lograr o bien el mantenimiento o bien la reforma o bien la transformación de un régimen. Ya desde ahí nos dicen, la política no se hace en lo individual, se hace en grupo. ¿Sí? Y habla de la actividad práctica, esa es la praxis de la política. Sí, y tiene mucha razón porque, por ejemplo, cuando se hace en forma individual, le pegan al que está arriba y ya no sirvió nada. Pero cuando se hace en forma colectiva, para mover al que está arriba tienen que mover a toda la base. Sí, ¿no? Y en el otro caso, el indigenismo, si el indigenismo nada más está en el discurso y no está en la práctica, pues estamos asistiendo a un proceso de demagogia, nada más. Exactamente, sí. Eso es muy clásico. Incluso, pues, nos tienen que... La autoridad del gobierno también tiene capacidades y tiene gente cercana, intelectuales, que nos van dirigiendo. El político en la cúpula por sí mismo no implica que sea un intelecto. Tiene que rodearse de gente que la conduzca. Entonces, quien crea que el político llegó por su capacidad, por su conocimiento, y cada vez se deteriora más la llegada. En unas ocasiones son equipos y en unas ocasiones el protagónico es porque tiene ciertas, o habla muy rápido o
el problema es para callarlo, o es gentil, es accesible, o tiene carisma, pero casi todo el conjunto del equipo que lo sustenta, los que crean las políticas, las estrategias, son los que le dan cuerpo al trabajo. Y el populismo no se va a erradicar tan fácilmente, a veces es un arma para el político. Entonces, y hay quienes llegan a caer ahí y se enajenan con ellos y apoyan esas causas. ¿Y por qué no nos define un poquito usted qué entiende por populismo? Porque, o sea, lo van a ver y mucha gente va a relacionar la palabra populismo con el ataque que están haciendo a las políticas sociales de este gobierno que se han beneficiado a mucha gente, ¿no? Y van a decir, ven, ahí está el populismo. O sea, ¿cómo interpreta el populismo? Pues que el populismo es una serie de promesas, es una serie de expresiones demagógicas que con ciertas capacidades de elocuencia logramos convencer al beneficiario, pero al fin y al cabo no es más que una falsa promesa, un punto. Y entonces a donde vayamos lo practicamos, y hay gente que se engancha con y dice, este señor sí nos está ofreciendo, pero dicen que el ofrecer, el prometer es fácil, ¿sí? Cumplir. Lo difícil es ser justo, lo justo es muy difícil. Entonces usted dice, yo lo interpreto así, ayudando pues a quien está viendo a que pueda entender el asunto del populismo. Hay reclamos, demandas sociales de la población que están ahí, que son una realidad. Y de repente vienen políticos o partidos que toman esas demandas sociales, las usan electoralmente para ganar adeptos, para llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, se olvidan de ellas, no las cumplen. A ese es un político populista, que por ejemplo no tiene nada que ver con cuando se toman las demandas sociales que existen, se llega al poder y se empieza a trabajar en lo que se prometió, ¿no? A transformar, a combatir la corrupción, a modificar la estructura de la aplicación de la ley. A eso no se le puede llamar populismo, aunque es una de las banderas que usan en contra. Populismo, yo entiendo, es como el caso de Calderón, que era el presidente del empleo, ¿no? Que él decía, no, todo el mundo va a tener empleo, y cuando llegó allá, lo único que vimos fue sangre y más sangre. Pues ahí se plasma la... Fox. Efectivamente, yo creo que aquí habría que relacionarlo con la ideología partidista que ya de por sí arrastra. O sea, ¿quién ha dicho que la derecha siempre ha comulgado con las clases más necesitadas, más desprotegidas? De no hay una derecha que realmente le preocupen las necesidades de ese sector. Solamente en el discurso. Entonces, por eso surgen... Sí, solamente en el discurso, porque por ejemplo, una derecha que hable de beneficiar a los patrones, ¿qué es lo que realmente va a llegar? ¿No? A adueñarse de todos los recursos nacionales, naturales del país, por ejemplo, la alimentación, la energía, que le diga a un político honesto de la derecha, yo quiero el poder porque quiero volver negocio la energía eléctrica y que ustedes paguen una muy buena energía eléctrica, pero más caro, porque lo bueno cuesta, ¿no? O la salud, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a darte trabajo, pero tú te pagas tu salud. Y el que quiere estudiar, pues que pague una universidad, en eso no vamos a gastar. Todo ese tipo de situaciones tendría que decir la derecha qué es lo que realmente persigue, ¿no?
privatizar, hacer dinero, hacer negocio. Si lo dice no gana una sola elección, por eso es que mienten. Por eso es que dicen, el presidente del empleo, voy a poner paz. Yo no voy a tener, no me va a doler la mano, ¿cómo dijo? No me va a pesar la mano. El populismo es una falsa promesa. Exactamente. Y hay que relacionarlos, porque una cosa es un político para llegar al poder usa cosas que realmente existen como promesa, pero no es moneda de cambio al final, ¿sí? Como herramienta la usan. Los hechos no se dan. Entonces es una demagogia, es una mentira amoldada, ajustada a las necesidades de tal manera que le demos un grado de esperanza, ¿no? Entonces ya lo vimos con los gobiernos anteriores, ellos mismos lo aplicaron. Si ahora lo critican, ellos se han valido en su momento de eso. Ellos sí lo aplicaron. Efectivamente. ¿Y cómo ve usted a los pueblos originarios o los indígenas en el futuro, para el futuro? Usted ya dijo que para alcanzar algo tenemos que movernos nosotros mismos, aparte de que deben de existir las políticas públicas para que eso sea posible, pero nosotros somos los que debemos de ser el propio generador de nuestro desarrollo. ¿Cómo ve usted? Con mucho optimismo. ¿Por qué? Porque el hecho de ver en un contexto de una carta magna local nuestros derechos en una ley que es una ley secundaria de esa carta magna, los derechos que nos asisten, pues es un gran logro, un paso agigantado. ¿De qué depende ahora? Transformarlas, traducirlas en políticas. El dirigente, el líder, tiene esa encomienda ahora de un diálogo concertado con la autoridad y tratar de que éstas se conviertan en políticas públicas. Claro, a veces no contamos nosotros con los órganos o las instituciones que se encarguen de ello. Hay que crearlas, ¿sí? Es una tarea del gobierno. De otra manera va a ser letra muerta. Y entonces nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Pues tan fácil como yo he dicho, decirle a la autoridad, quiero que me cumplas estos derechos que ya están reconocidos. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Yo creo que aquí, para tratar de nivelar esa desigualdad que existe, pues vamos a tratar de atender estas necesidades de aquellos que vienen rezagados, porque ante una desigualdad tan marcada no puede haber un crecimiento garantizado ni un desarrollo. Eso hay que... Yo le hacía esta pregunta porque lo que yo observo en nuestra sociedad es que la actividad económica, no sé qué tanto en la cultural, usted podrá más bien decirnos cómo la ve, pero en la actividad económica yo veo a las comunidades de nuestros pueblos originarios enfocadas en la mayor parte en las artesanías, en la venta, en la calle, en el comercio y sobre todo el comercio en vía pública, ¿sí? Porque no los he visto, al menos no a muchos, aunque sí conozco algunos que desarrollan actividad en los mercados públicos como locatarios, pero a la gran mayoría los veo metidos en pues el desarrollo de actividades artesanales, en donde son maravillosas las cosas que hacen, basadas en su percepción del arte, de cómo interpretar el universo y plasmarlo en su trabajo y también en la vía pública. Pero lo que yo no conozco, bueno, sí conozco, hay una poeta paisana mía, porque yo soy de Chiapas, que pues ha tenido mucho éxito. No me acuerdo el nombre
en este momento, pero una muy buena escritora, varias, una de ellas es sobrina del maestro pintor Toledo, una sobrina de él es poeta, y Marcelina Q, creo que se llama la escritora chiapaneca, Chamula, que hace una poesía preciosa. Pero usted que conoce más el ambiente, ¿cómo ve la integración de los pueblos originarios en el ambiente cultural y académico de nuestro país? Yo lo referiría a lo mismo, que no sé si sea una naturaleza de todos aquellos que están logrando destacar en ciertas áreas en la cultura, que llega el momento en que se vuelven autónomos, independientes, no comparten, no contribuyen con la difusión, con la conservación, la preservación de estos valores culturales. Y entonces, claro, pertenecen a otro nivel, otro estrato socioeconómico, y a lo mejor eso hace que los de abajo siguen estando abajo. Veo muy poca contribución por ellos. Claro, su hábitat, sus condiciones, pues empiezan a transformarse, y a lo mejor los absorbe esa relación socioeconómica en la cual ya empiezan a desenvolverse. Y bueno, pues su trabajo les costó. Y luego a veces hemos vivido crisis en las instituciones culturales, y a veces también se dan confrontaciones ahí, y lejos de que despegue, de que avance, de que progrese el ámbito cultural, pues nos desgastamos en conflictos para poder recuperar pues la conducción de esas políticas culturales. Desgraciadamente a veces aquí no hay una continuidad de políticas progresistas. Cada gobierno tiende a adoptar políticas propias. Claro, es válido, pero algunas se truncan y venían caminando bien, y de momento pues nos vemos estatizados. Entonces eso hace que no vemos la cultura como un desarrollo, un progreso nacional. A veces lo individualizamos, y entonces ya ahí se empieza a deteriorar todo este propósito multinacional que deberíamos aspirar, ¿no? Yo pienso que debería de tomarse como ejemplo a los pueblos de Oaxaca. Ya ve que ahí hay unas bandas impresionantes y hay grandes maestros que componen obras maravillosas tomadas de sus raíces musicales, ¿no? Sí, ¿verdad? Incluso yo sé de cantantes oaxaqueñas de ópera que son impresionantes, ¿no? Hay un gen maravilloso hacia la cultura de parte de la guerra, y me gustaría ver que eso se contagiara hacia otras zonas del país, que hay también sus expresiones, pero como esa, pocas. No, definitivamente, incluso hay que reconocer que Oaxaca tiene un mayor número de lenguas dentro de nuestro país, y además tienen una naturaleza de que han sabido proteger toda esa cultura, que implica principios, normas, valores. Es el conjunto que conforma una cultura. Entonces ellos con cierto orgullo defienden esa dispersión, esa disgregación. Ellos son muy solidarios mutuamente. A veces vemos que hay migración a otros lugares del interior de la República, pero los vemos agrupados, conforman sus colonias para preservar esas cosas. Y eso da fortaleza a cualquier nación. Definitivamente dicen que incluso la lengua misma pues es un potencial que
refuerza en gran medida la identidad nacional de una región, de una nación, de donde sea. Entonces, pues yo creo que es lo que les ha permitido que a donde se paran son reconocidos, bien recibidos por ese gesto que siguen practicando. Y qué bueno que lo preserven. Yo creo que gracias a ello el estado de Oaxaca figura como un ejemplo para otras. Es la joya cultural de nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Y qué bueno, yo tengo varios amigos oaxaqueños que hemos coincidido en los actos de lucha social y bueno, pues creo que nos hemos identificado. La causa es la misma, la causa indígena, y eso debe unir. A mí me gustaría ver un México en donde nuestros pueblos originarios ya no salgan atendiendo las necesidades de los patrones de la casa, sino como patrones, como personajes centrales de una comedia. Hace algún tiempo, allá como cuando tenía yo, ¿qué será? Como 30 años, me quedé sorprendido en un programa que vi en un periódico que no me acuerdo en qué lugar del mundo estaban presentando la ópera Moctezuma, ¿no? Dije, ¡qué bruto! Allá se fijan en nosotros y aquí ni siquiera les da pena hablar de nuestras culturas. ¿Pero qué creen? Es una ópera de Joseph Haydn, pero cuando leí la temática de la ópera, pues nada más usó el nombre, los vestuarios, para poner en escena una trama que pues, bien pudiera haber sido entre la princesa austriaca con un príncipe, ¿no? Con un príncipe prusiano, ¿no? O sea, en realidad no fueron a fondo en la temática y tomando las tradiciones culturales de nuestra historia, como sí hubo en el caso de la ópera Nabucodonosor, en donde sí hablan de la prisión del pueblo judío bajo el reinado de Nabucodonosor, que sí hablan de su crisis, de las esperanzas, de la identidad. Aquí no, aquí fue un romance, ¿no? Que bien pudo haberse llamado Tristán de Isolda o cualquier otra cosa, ¿verdad? Hace unos días, hará unos meses, presentaron en Bellas Artes una cantata que sabe de dónde surgió, de Iztapalapa. Sí, se llegó a enterar de eso, ¿no? Sí, creo que algo. La presentaron, nos invitaron, pero estaba lleno y ya no pude, yo ya ando un poco mal, ya no puedo andar tan lejos, y ahí participaron personas de Iztapalapa originarios, que salieron de las utopías. Ellos compusieron la obra, hicieron la apuesta, todo lo hicieron ellos. Y yo que hubiera querido, nomás vi algunas escenas, ¿no? En lenguas. Yo creo que sí, ¿para qué te miento? Sí. Pregunto si en lenguas. Pero usted sabe que en Iztapalapa hay mucha gente de los pueblos originarios. Que ya lo decía la filósofa María Zambrano, ¿no? La lengua es la esencia de la identidad nacional. Hay muchas naciones como Alemania, que defienden a capa y espada la lengua. No permiten, porque es la fortaleza que les da. Entonces, yo estoy de acuerdo con ellos. Entonces, si nosotros no preservamos esas lenguas, tendemos a vivir situaciones cada vez más difíciles. Por una parte, y creo que no contesté un poco más ampliamente la perspectiva indígena en la Ciudad de México. Nosotros tenemos el optimismo de que la llegada de una nueva autoridad en la Ciudad de México, por el hecho de que ha venido más que nada de gobernar alguna zona en donde se asientan
infinidad de familias que vienen del interior y que se identifican como indígenas residentes. Ella conoce mucho la problemática de los indígenas y nosotros tenemos la confianza de que eso le va a permitir manejar una política indígena a la altura de lo que necesita. Entonces, nosotros como grupos tenemos confianza en que pues ella se conduzca en un diálogo armónico con las comunidades indígenas. Nosotros en el Consejo de Unidad Étnica agrupamos a 22 organizaciones indígenas en la Ciudad de México, legalmente constituidas, notarialmente. Y pues a lo mejor no viene el caso, pero conviene decirle que yo a la próxima jefa de gobierno, yo la conozco de hace 30 años. Yo fui gobierno en Iztapalapa y ella era una luchadora social reconocida y nos correspondía apoyar parte de su gestión social. Y entonces tuvimos ahí pues oportunidad de intercambiar, de diseñar algunos planes de apoyo para sus comunidades. Yo ya no la he visto, pero confío en que a los indígenas, ella más que nadie, puesto que le he oído sus mensajes, sus discursos, de que tiene la mejor de las intenciones de trabajar para los pueblos originarios de la Ciudad de México y prestarle atención a los indígenas. Da a conocer un plan de construcción de vivienda donde contempla a los indígenas. A lo mejor sabe ella que hay todavía un déficit de vivienda. Entonces, en conclusión al respecto, yo diría que tenemos mucha confianza en que la señora Clara Brugada pues deba prestar más atención y oídos y no invisibilizar a los indígenas. Entonces vamos a esperar a ver cuál será su actitud en ese sentido y pues nosotros como beneficiarios pues creo que estaremos al pendiente de cuáles son los programas y políticas que piensa ella. Y yo también considero lo mismo porque es una persona con la que yo me siento plenamente identificado porque viene de la lucha social de abajo, ¿no? Se metió a los asuntos de las personas marginadas y a generar políticas y modelos de comunidad que les permitieran salir adelante. Filemón, oye, yo espero no haberte interrumpido mucho, porque yo soy muy metiche. A veces trato de medirme un poco, pero bueno, con la idea de no sé, de detonar alguna idea en ti, de platicar. Te agradezco mucho que nos hayas brindado este momento en este día de la, ¿cómo le llamaríamos en lugar de la raza o de la hispanidad? ¿Cómo le llamarías este día? Un encuentro de dos mundos. Punto. Ahí lo dejamos y cada quien con sus usos, costumbres, tradiciones, culturas. Nada más. No nos pudieron destruir. Que no venían con buenas intenciones. Claro que no. Eso lo sabemos que no. No lograron el objetivo, no. Porque hasta ahorita seguimos siendo indígenas, vivimos una embestida, pero aquí estamos en la lucha de reivindicarnos. Cuando visito yo el Museo de Antropología e Historia, que me encanta darme mi vuelta por ahí, y veo toda esa piedra que habla, porque ellos pusieron en la piedra que es eterna su mensaje, ¿no? Su historia, su cultura, sus sueños, sus conocimientos, todo en piedra. Y cuando veo esa piedra que habla ahí, me alegro mucho porque digo, ¿cómo nos iban a destruir si somos tan fuertes como la piedra? Efectivamente. ¿Verdad? Gracias, Filemón. No, pues gracias a... Te agradezco que hayas salido de tu casa. No, estamos para aquí platicar. A la orden. A ver cuándo nos echamos otra de otro tema, ¿no? A veces vuelve necesario esto. Estamos en la mejor discusión y todo sea por la causa. Bueno, muchas gracias. A ustedes.
Yo represento el Mictlanxochitl, la muerte florida. Esa parte bonita de la muerte cuando se canta, cuando hay rezos, cuando hay luz, cuando hay flores. Eso es la alegría, ¿no? La alegría. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos entendido que realmente la muerte no era el final, sino era un nuevo comienzo, ¿no? Entonces es esa nueva parte de la muerte, ¿no? El trascender, ¿no? El buscar la alegría por medio del descanso eterno.